Preparados, empezamos en 3, 2, 1, va. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos una vez más al campus colegiados del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Esta vez tenemos un invitado muy especial, que es el ingeniero, que es magíster Gabriel Tuesta García. Ingeniero es del CEO Wow Guru Escuela Digital, ingeniero de cómputo y sistemas, máster en fintech y business management, máster en blockchain y aplicaciones empresariales, 20 años en administración de plataformas tecnológicas. La conferencia que va a dar el ingeniero Tuesta está denominada ECTEC en tiempos de pandemia. El ingeniero Tuesta es parte del equipo de ACEN, que es el socio estratégico del CD Lima, ¿no? Del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, entonces vamos a la presentación. Los micrófonos son suyos, ingeniero Tuesta, en este caso tiene de 30 a 40 minutos y le deseo la mejor de suerte y con toda su experiencia vamos a aprender mucho de usted. Adelante, ingeniero Tuesta. Bueno, primero gracias por la invitación. De verdad ha sido un gran gusto. Me ha dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, estimados colegas. Bueno, sí, mi nombre es Gabriel. Tengo el gusto de seguir la carrera de Ingeniería de Sistemas. Tema apasionante porque en realidad este tema nos lleva a seguir una carrera, creo que hasta desde muy pequeños. A veces muchos temas de aprender cosas de ingeniería no solamente nace en la universidad, sino es un tema, creo, hasta de vocación. Cuando empezamos a malograr un poco los juguetes de los primos, ¿no? Nuestros propios, el televisor del abuelo, yo creo que empieza un tema de curiosidad, y esa es en realidad lo que nace todo el tema de lo que hablamos de educación, y vamos aprendiendo, y nace la carrera, y nos vamos desarrollando cada quien una rama distinta. A ver, vamos a compartir la pantalla. Denme un segundo. A ver, un segundo, para preparar todo por acá. Okay. Ya está. Sí, me avisan si se comparte bien la pantalla del PowerPoint, por favor. Se ve perfectamente. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a seguir presentando. Mi nombre es Gabriel Tuesta, CEO de la escuela Wow Guru, escuela digital, donde se imparten cursos de herramientas digitales. Como les comentaba, ingeniero de cómputo sistemas, algunos estudios de posgrado, en los cuales va un poco la necesidad de ir ampliando un poco de conocimiento, ir al tiempo. No podemos estar quedándonos en realidad con lo que salimos de la universidad, sino hay que ir avanzando y ir conociendo nuevas tendencias, sobre todo en temas de tecnología, para poder estar acorde con lo que se conversa. Hay nuevas generaciones que van saliendo y hay que estar con ellos. Y mucho del tema educativo nace, ¿por qué? Porque vengo de una familia de maestros, muchos de ellos se mezcló con la técnica, con la educación, y en el tiempo, incluso en este momento, en la coyuntura, se dio la posibilidad de enseñar algunos temas que se conocen a otros colegas, pero ya no había la posibilidad de reunirse, ya no había la posibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por Zoom, por Meet, hasta por Skype incluso se hizo. Entonces, dijimos, bueno, vamos empezando, vamos dando unas clases por ahí, bueno, me pidieron, se lo dimos, y entre otros compañeros dijimos, y si empezamos a hacer un tema un poco más serio, ya que hay conocimientos de fintech, ya que hay conocimientos de un poco de temas educativos, el tema de tecnología, ¿qué tal si avanzamos con el tema educativo? Nos pareció muy interesante, hay muchos instructores de vocación, de temas técnicos que están dispuestos a hacerlo. Algunos no conocen, digamos, temas de plataforma, pero están dispuestos a compartir su conocimiento. Y en realidad, uno de los objetivos principales, creo yo, de la carrera de ingeniería es de compartir conocimiento.
Y a pesar que somos gente entrenada para dar soluciones, somos gente entrenada para compartir lo que sabemos, ¿no? Mucho de nuestra vocación es eso. Entonces, quiero agradecer a SEM, desde todo me han pedido comentar este tema como proyecto en base al EMBO, pero aplicado a un caso de uso práctico. En este caso es el ETEC. El ETEC como resultado de un proceso. Para ir por partes. ETEC es, lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, es la combinación de educación y tecnología, así como FinTech es tecnología y temas financieros. ETEC viene a cubrir todo ese gap que hay en el tema de tecnológico que le falta a la educación, ¿no? La pandemia vino a ponernos a prueba en un tema como este. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer el salto, y la gente que trabaja en tecnología, en plataformas, en sistemas, tuvo que hacer el salto para resolver ese problema que se presentó a todo nivel, a nivel educativo, a nivel de laboral, a nivel de manufactura, a todo nivel. La pandemia nos dijo, ustedes no salen de su casa. Con conocimiento más o menos del que tenemos ahora, de cómo se mueve el virus, etcétera, ese es otro tema, pero nos dijo, ustedes se quedan en casa. Entonces, como no supimos reaccionar, o no estábamos preparados para reaccionar adecuadamente, empezamos a construir herramientas, a dar soluciones, y habían soluciones previas, pero no estaba aplicado de manera masiva, ¿no? Las escuelas tuvieron que cambiar, el proceso tuvo que cambiar. Pero vamos por partes. En el tema educativo existe varias etapas dentro del proceso de aprendizaje, del proceso cognitivo. Dentro del proceso cognitivo, y los que son educadores en esta sesión, que me están escuchando, podrían dar un poco más de su expertise y complementar mucho más. Pero dentro de cualquier proceso existen etapas. Dentro de esas etapas, para aprender, está temas de percepción, el hecho de querer aprender, el lenguaje, cómo te comunicas con la persona a la que estás transmitiendo el conocimiento, el pensar, el tener esa experiencia, amarrarla con la nueva información que te están dando y poder sacar conclusiones. Poner atención a lo que te están diciendo, ¿no? Memorizar. Estar motivado y emocionado. Dentro de cualquier proceso de aprendizaje no podemos llegar al objetivo si es que el alumno, la persona que está escuchándote, no está motivado y no tiene ganas de aprender, ¿no? Podemos estar incluso atendiendo a una clase en inglés, pero si no conocemos el lenguaje, no cuando dominamos el idioma, la información puede estar llegando, pero como que sopla el viento. O sea, llega, pero no capto nada. Por eso el punto 3 dice lenguaje. O sea, estos ocho etapas de este proceso cognitivo combinadas hacen un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué es el aprendizaje en sí? El aprendizaje viene a ser la conjunción de todas esas ideas que combinadas, en base a la experiencia, uno puede empezar a procesar y concluir algo, ¿no? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo es que yo logro tener conclusiones de lo que me están diciendo? Tengo experiencias pasadas, tendré experiencias futuras, porque el tema de aprendizaje no solamente es el hecho de que te den información, sino el hecho de que esa información la entiendas cómo va llegando. Entonces, acá tenemos, el cerebro capta en realidad una combinación de datos que nos dan de aprendizajes actuales, aprendizajes pasados, y esa experiencia y ese aprendizaje se va alimentando cuando tenemos aprendizajes futuros. Entonces viene acá, adquisición de conocimiento, medio del estudio, ejercicio, experiencia y sobre todo la práctica en cualquier tipo de arte, oficio, profesión que estemos diciendo, ¿no? Entonces, justamente, de lo que vamos llegando a la primera mitad de nuestro primer término de qué cosa es la ética, cómo sirve. A ver. Okay. Entonces, ¿qué es la educación? Vamos a facilitar el aprendizaje, vamos a impartir conocimiento,
primero con vocación, ¿sí? La persona que es instructor tiene que tener la vocación de poder transmitir lo que sabe a sus alumnos. Vocación, predisposición. No solamente se trata de saber, sino de saber cómo llegar. Entonces, educar es un arte. No puede educar cualquiera. El profesor, el maestro como profesión tiene un método para poder llegar al alumno. Pero vamos a verlo esto desde el lado de nuestra óptica, de nuestra percepción como ingeniería, ¿no? Sabemos que hay algo que dar. Hay muchos ingenieros que saben impartir su conocimiento, hay muchos catedráticos muy buenos que saben llegar al alumno, ¿no? Ahora, todo este proceso de aprendizaje, toda esta educación que se da, la forma de llegar, en este caso, en la coyuntura, se mezcla con la tecnología. Hubo la necesidad de utilizar algunas herramientas adicionales para poder implementarlas y compartir ese conocimiento. Sabemos que las plataformas pues, de Google, Microsoft, otras plataformas de educación, se instalaron y se pusieron a disposición de los alumnos en colegios, en universidades, en instituciones. Mucha gente incluso utilizó estas herramientas y hacían incluso EdTech sin saberlo cuando empezaron a trabajar enseñando lo que saben hacer, algún oficio, pintura, arte, lo que saben hacer. El proceso de educación, el proceso cognitivo con la gente que estaba interesada en absorber ese conocimiento utilizando la tecnología. Todo eso fue, o es, hay una parte muy importante. O sea, una cosa es utilizar el medio como mecanismo para llegar a otras personas. Ahora, lo que se está dando es correcto, ¿no? Ese instrumento que estás utilizando es el adecuado. Vamos a ver, porque ya depende de cuál es el caso o el caso de uso que tú quieras resolver, dependiendo de las herramientas que estás utilizando. Si solamente quieres dar una clase simple, sin mayor contenido, bueno, con contenido, lo digamos, sin etapas posteriores a esto, ¿no? De repente ya no es necesario ampliar mucho más. Pero para hacer, como conversábamos en educación y tecnología, es justamente esa posibilidad de aprender, esa posibilidad de llevar unas etapas educativas, de llevar ciertos cursos en una línea de curso, gestionar el hecho del aprendizaje, gestionar al alumno, gestionar a los maestros, gestionar los cursos, gestionar las etapas de construcción, gestionar qué insumo necesitas, gestionar el personal, el recurso humano, ya cambia, digamos, toda la estructura que tenemos desde una persona que quiere enseñar a pintar, ¿no?, a convertirse en la academia tecnológica en la cual imparte conocimiento de todo tipo. ¿Cómo se resuelve esto, no? Podemos decir, en la parte, bueno, académica es la posibilidad de estudiar, analizar, revisar los procesos de enseñanza, con una perspectiva tecnológica, administrando bien el recurso, etcétera, ¿no? En la parte práctica es todo lo que necesitas. ¿Cómo lo hago? ¿Es necesario? ¿Cuánto de internet? ¿Necesito un hosting? ¿Necesito base de datos? ¿Cómo lo voy a integrar? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Qué pasa si entran 100 personas? ¿Qué pasa si entran 400 personas? No estamos hablando de una sesión, digamos, de 20. ¿Qué pasa si en esa infraestructura tú necesitas impartir en una universidad donde sabemos que en una universidad puede haber más de 2.000, en una facultad puede haber más de 1.000 alumnos, ¿no?, donde las clases se van cruzando, donde tú necesitas aulas con un ancho de banda específico para cada uno, porque vas a tener audio, vas a tener video, vas a tener una serie de herramientas que vas a tener que utilizar para poder impartir ese curso. Entonces ya estamos pasando a otro nivel, ¿no? Si bien es cierto, estuvo en un primer momento haciendo una educación utilizando un medio, ahora no. El EdTech se convierte en cómo resuelves toda esa carga que viene detrás
de gente, y cómo administras todo ese recurso en ancho de banda, en administrar todos los recursos que estamos conversando, para poder dar un servicio de calidad, ¿no? Para que no decir, la Internet está lenta. No, no es la Internet que está lenta, es la plataforma que no está funcionando bien. Entonces, ¿cómo se resuelve? El objetivo es, bueno, acercar esa educación a las personas. Sabemos que no todos los estudiantes tienen la misma experiencia digital, ¿no? No todos pueden estar preparados. El instructor, el profesor, tiene que estar en la capacidad de monitorear a estos alumnos, monitorearlos en vivo, en el simple hecho de prendan sus cámaras para saber si no están dormidos, que es lo que sucedía en los colegios, ¿no? Poder tener la posibilidad de suplir ese acercamiento que se daba cara a cara de un colegio, donde había un contacto humano, y pasamos de un momento a otro a un contacto virtual, ¿no? ¿Cómo es que tú enganchas esa empatía del profesor-alumno? Es un poco difícil, no lo puede hacer cualquiera, tiene que hacerlo alguien con la capacidad para hacerlo. Un maestro es la persona, digamos, ad hoc para esto. Para eso está preparado, para llegar a su alumno. Para ellos también fue muy difícil, porque en realidad de un momento a otro, algunos no estaban entrenados en el. Es más, la infraestructura de los colegios o de las universidades no estaban preparadas para esto. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Qué es lo que necesitas para poder hacer una plataforma de EdTech adecuada? Bueno, primero, como estábamos conversando, es la infraestructura tecnológica. Y no vamos a entrar de repente a detalles técnicos, que necesito 2 GB de ancho de banda, tanto de base de datos, no. Solamente, digamos, conocer aquellos conceptos que nos ayudan a entender cuál es la problemática actual y cómo se está tratando de resolver, porque en realidad en el Perú, sobre todo, estos temas sabemos que hay una brecha bastante gigante de cómo resolver la educación a través de la tecnología. Está la teoría, ya está resuelto en algunos casos, muchos colegios lo tienen, pero otros no. Y ahí nuestra labor de ingeniería es tratar de pensar en soluciones para que esto sea un poco más democrático, digamos, ¿no? Y pueda llegar a muchas más personas, sobre todo niños, que si bien es cierto, por la edad, una persona o un joven puede ya tener la madurez de poder saber que el contacto humano falta, pero los niños como que todavía falta un poquito más, ¿no? Entender el tema de madurar, incluso poner atención, como era una de las etapas del proceso cognitivo, ¿no? Cómo llama la atención de ese niño utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Es rol del maestro, y si las herramientas ayudan a facilitarlo, pues excelente, ¿no? Pero las herramientas como tales, como las que se usan en la plataforma de aprendizaje, que son las plataformas de LMS, Learning Management System, ¿no? Que son plataformas de aprendizaje preparadas para eso, que ayudan a poder resolver esos temas. O sea, ya pasamos de la etapa de solamente conéctense a esta dirección de Zoom, por ahí por correo o por WhatsApp les paso unos PDFs y ahí ustedes imprimen, y muchos no van a saber. Es más, muchos no tendrán la impresora, o muchos no podrán, digamos, acceder en el momento que se da la clase. Muchos, de repente, es una familia de 3 personas, y en la época del lockdown, ¿no? Del cierre que tuvimos, había una máquina de repente en casa y habían 3 personas que necesitaban utilizar. ¿Cómo tú administras quién en qué momento? Entonces esos temas de plataforma vienen a resolverlo. Estas plataformas de LMS lo que hacen es organizar este tema. Claro, habría que tener algunos temas de que puedas escuchar las clases grabadas, ¿no? Que cumplas con el objetivo, que es la tarea, que es el trabajo práctico, que es el hecho de experimentar, pero de repente ya no en el horario en vivo, sino puede ser, digamos, un horario diferido. Esas herramientas te permiten hacer eso.
sobre todo en niños que por momentos a veces no están como que muy concentrados. Entonces, pueden hacerlo en un momento un poco más tranquilo, después de las clases del hermano, que de repente tiene clases en vivo en la universidad, después del trabajo del padre, ¿no? O de la mamá, que están trabajando en línea, en trabajo remoto. Pero estas herramientas, se puede hacer grabaciones. Existe un concepto que se llama gamification, donde se dan recompensas por logros obtenidos. Entonces, es justamente esa parte que acerca al estudiante con el instructor o con la escuela, ¿no? Los logros que van teniendo por notas, por rendimiento, por entregas oportunas se van dando. Entonces, tratando de resolver esa empatía, tratando de resolver esas problemáticas donde empiezan a nacer nuevos intentos de acercarse, de que la experiencia, digamos, humana cara a cara, ¿no? Todavía andamos un poco alejados, todavía no hay presencialidad. Entonces, existe un tema, digamos, psicológico que hace que algunas personas entren en depresión porque no tienen ese contacto humano. Pero hay que trabajar mucho en temas de herramientas, ¿no? Son soluciones que se están dando. ¿Cuál es el panorama actual, ¿no? Como decíamos, son modalidades a distancia. Se tiene que tener en cuenta el hecho del alumno también es una persona, ¿no? Hay el ingrediente emocional, el tema de personalización de la educación, ¿no? Se tiene que recuperar esa presencialidad, rescatando la confianza que existe entre instructor y alumno. De repente sí se conocen, pero en otras oportunidades no. ¿No? Pero ojo, este cambio también nos está educando a futuro. Recuerden que no es necesariamente que tengamos que regresar a una presencialidad y retroceder 2 años. El cambio ya se dio, ¿no? El hecho de no presencialidad, en mi opinión, yo creo que nos está preparando para trabajos futuros, donde esa nueva generación es la que va a estar acostumbrada a trabajar de esta forma. De una forma u otra, los trabajos van a ser remotos. El hecho de que se amplíen las fronteras usando la tecnología nos da la posibilidad de estudiar remotamente en horarios distintos. También poder estudiar de repente en un colegio de otro país, o una persona de provincia puede estudiar en un colegio, digamos, de la capital, ¿no? Entonces, esas posibilidades se amplían. El hecho de trabajar remotamente también, ¿no? Podemos hacer servicios en Colombia. En la escuela nosotros tenemos alumnos de muchos países. Entonces, esas cosas ya se están dando. O sea, este cambio lo que nos ha hecho es justamente cambiar el paradigma de que solamente tengamos que ir a una clase con carpetas para poder aprender, ¿no? Ya existe otras formas, ya nos hemos dado cuenta que funciona, pero como les digo, poco a poco, somos humanos, los humanos nos acostumbramos a la situación, ¿no? Pero eso sí, es importante que ese contenido sea de calidad, se garantice su calidad y esté disponible. No puedo asistir en el momento, pero puedo asistir después, ¿sí? No puedo trabajar en ese horario, pero me acomodo a trabajar de madrugada porque el uso horario de donde me contrataron, ellos están de día y yo estoy de madrugada. Todo eso se va. Entonces, lo que necesitamos es encontrar el modelo adecuado que se adapte al mismo objetivo, pero de una manera disruptiva, ¿ya? Donde, en este caso, en el caso de aprendizaje, se tengan las experiencias de aprendizaje adecuadas. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Bueno, la estrategia es justamente lo que venimos conversando, ¿no? Infraestructura tecnológica, tanto de software como de hardware, ¿no? Ahí es donde el rol del ingeniero de sistemas, el ingeniero informático, el de tecnología, el electrónico, tienen mucho que hacer. En este caso, tenemos mucho trabajo que hacer, porque la demanda va a ser muy grande, ¿no? Los ingenieros de comunicación están ahí que se rompen la cabeza. ¿Por dónde le sacamos, aligeramos el ancho de banda para que los datos vayan más rápido? Por eso está entrando el tema de 5G, donde la carretera se hace aún más ancha y da la posibilidad de atender esas necesidades, ¿no?
es necesario que hayan buenas prácticas en el desarrollo del software, que hayan buenas pruebas, buen testeo, buen escalamiento, un mantenimiento, soporte 24/7, totalmente necesario, ¿no? La seguridad del dato es muy importante. Solamente para apuntar, si a esta arquitectura, donde sabemos, imaginémonos, ¿no? ¿Qué tengo que imaginarme yo para tener una buena infraestructura, digamos, educativa? Necesito plataforma, necesito servidores, necesito ancho de banda, necesito base de datos, necesito identificar a mi alumno. Pero, ¿qué pasa si Juan que entra no es el Juan que firma? ¿Qué pasa si el Juan que se gradúa no es el mismo que asistió a clase? ¿Cómo es que tú puedes amarrar eso? O sea, ¿cómo es que le vas a dar el certificado a alguien que no asistió a clase? ¿Cómo es? ¿Cómo lo garantizas? ¿No? Son cosas, brechas que hay que cubrir. Si a esta arquitectura le ponemos un ladrillito más, puede ser el blockchain, por ejemplo. ¿Ah? Solamente entre paréntesis, blockchain no son criptomonedas solamente. Blockchain es una tecnología tan grande y tan aplicable como vino a ser la Internet en su momento. En este caso, usando blockchain, podríamos identificar al alumno, ¿sí? Podemos certificar al alumno utilizando blockchain, ¿no? Con la identidad digital soberana podemos identificar que la persona que dice ser es la que es y es la que asiste a clase, utilizando credenciales, utilizando claves públicas, claves privadas, un poco de criptografía, es en conjunto lo que es este blockchain. Luego podríamos hablar en otra sesión de todo un tema entero de blockchain. Pero digamos, en el tema educativo podemos identificar a la persona, ¿no? Es otro gap que tiene que resolver, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? El tema de transformación digital en educación viene a ser todo eso, todas esas herramientas que vas utilizando nuevas, donde los adaptas al nuevo modelo, en este caso híbrido, en el tema, digamos, esencial, el estar y el no estar al mismo tiempo en una educación, ¿no? Bueno, son imprescindibles. Todo este conjunto de herramientas, todo este conjunto de nuevas metodologías que se están aplicando son imprescindibles para no retroceder esos 2 años que ya hemos avanzado, sino el hecho de seguir avanzando con otra forma de pensar, con otro paradigma, ¿no? Para esto, evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Vamos a hablar un poco de cómo evoluciona desde el comienzo, ¿no? Ustedes saben que en algún momento empezó la educación a distancia, aquellas personas que se matriculaban en una universidad, ¿no? En una facultad que vivían, digamos, en provincia, ¿no? Y recogían, daban sus exámenes y venían y viajaban, entonces, pero estudiaban en remoto y daban sus exámenes en físico, porque era la forma de cómo probar su identidad, ¿no? En ese momento, ¿no? Habían los wikis que son, bueno, la información científica, si vamos a decirlo así, en Internet. El tema de e-learning, que ese, digamos que fue el primer paso para hacer un aprendizaje de manera electrónica, como así se llamó al comienzo, ¿no? El tema de recursos abiertos, abrir las licencias, el libro ya no se vende, sino se comparte, ¿no? Blog, temas de LMS que hemos conversado, los MOOCs, que son aquellos cursos gratis que los imparten muchas universidades en el mundo, ¿no? De temas muy específicos, ¿no? Bueno, está de la Web 2, la realidad virtual, la realidad aumentada. Son temas que se van dando. Como ven, es la curva esta, bueno, se me fue un poquito el nombre, pero la curva esa de evolución de la tecnología, ¿no? Curva de Gartner, bueno, lo correcto. Temas de redes sociales, las aplicaciones educativas, donde enseñan pues idiomas, donde se pueden aprender una serie de nuevas habilidades. Habilidades duras en realidad, ¿no? Y lo que ya está, justamente, ¿no? El tema de haber ingresado este año conceptos de metaverso da la posibilidad de que la experiencia física se traslade a la experiencia virtual, viendo a tu compañero como un avatar, o sea, como una figurita, con estos lentes, ¿no? Estás en una realidad aumentada, digamos, distinta, ¿no? Se convierte en un metaverso porque ya incluso
lo que está virtualmente ahí, puedes tener propiedad sobre eso. Y lo que conversaban, ¿no? El tema de cómo ingresaría la blockchain dentro de la educación. Bueno, un poco hablando ya del tema de gestión, entrando un poco allá al tema después de haber revisado los temas de educativo. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Bueno, sabemos que bueno, el COVID nos ha puesto en evidencia algunas falencias tecnológicas que habían y nos descubrió el cuerpo entero cuáles eran, ¿no? Había muchos gaps en temas de aprendizaje, en herramientas, ¿no? Pero en realidad, dentro de todo el tema de gestión y lo que se está resolviendo, porque hubo que adaptarnos, está ese concepto en general que se da en todos los procesos de gestión. Todos los procesos se define, se ejecuta, se mide, se corrige, se cierra, ¿no? En este tema educativo, para entenderlo cómo va esta gestión, 5 etapas gigantes. Sabemos que dentro de todo el tema de proyectos son muchos puntos específicos, más de 45 puntos específicos, pero en realidad dentro de todos los procesos, grupos de procesos, está el tema de iniciar el proyecto, definirlo, acotarlo, saber hasta dónde llega, quiénes son los grupos de interés, ¿no? Como para definir el proyecto. Planeas el proyecto, recoges tus recursos, miras el tiempo, los costos, la calidad del trabajo, el recurso humano, los riesgos, la comunicación, lo que necesitas, el presupuesto, etcétera, etcétera. Una vez planeado, ejecutas, ¿no? Ejecutas, vas integrando, vas haciendo, modulando, vas resolviendo problemas, ¿no? Vas probando, vas testeando, otra vez mides, ¿no? Otra vez tienes que hasta resolver conflictos, aunque eso va en la etapa de monitoreo, pero justamente, ¿no? En ese proceso ya de desarrollo, implementación, del deployment del proyecto, es donde tú estás monitoreando, estás controlando, tienes que resolver problemas, tienes que facilitar, tienes que ver los tiempos nuevamente, hacer el ajuste, de repente prescindir del recurso humano, contratar un nuevo recurso humano, porque no se ajusta a los tiempos. En ese tema del desarrollo ágil están las presentaciones y los sprints donde presentamos los avances, donde conversamos, donde vemos y definimos esto nos va a funcionar, funciona, es necesario implementarlo, podemos ponerlo después, qué es lo importante, resolvamos, reunámonos de nuevo con los stakeholders, o sea, con los interesados, con los grupos de interés, y llegamos al final y entregamos la etapa que fue planificada en un comienzo. ¿Sí? En el tema de la academia, como es de la escuela de Wauguru, hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Empezó. ¿Cuál fue la cota inicial, ¿no? del proyecto, ¿no? Crear una comunidad de conocimiento, profesores, alumnos, y vamos a generar unos cursos iniciales. La etapa de planeación, justamente qué plataforma vamos a utilizar, cuánto esperamos de gente que pueda ingresar a nuestros cursos, cuánto se va a cobrar, cuánto vamos a gastar, cuáles son nuestros costos y gastos fijos, de qué gastos no tenemos control, ¿no? Y se va planeando todas esas cosas que de repente en algunos momentos pueden ser abstractas, otras sí tenemos la seguridad. Va a ser necesario ampliar el ancho de banda, base de datos, memoria del hosting, etc. ¿No? Vamos a ir a nube, vamos a ir con recursos propios. Normalmente, bueno, la solución es en nube, ¿no? ¿Cómo ejecutamos? ¿Quién crea el contenido? ¿Quién edita los videos? ¿Quién comunica? ¿Quién hace el marketing? ¿Quién monitorea la plataforma? ¿No? Y dentro del monitoreo está, a ver, esa estrategia de mercado resultó. Este profesor cumple las expectativas, los alumnos están contentos con el contenido, están pidiendo más, hay que ampliarlo, ¿cómo va el costo? ¿No? Esas cosas se van monitoreando. Y bueno, dentro del cierre, que en realidad no es un cierre, sino un crecimiento evolutivo, es donde se da vuelta nuevamente a esta etapa de construcción y empezamos con una nueva etapa, ¿no? Pero, a ver, ¿es necesario hacerlo?
Bueno, yo diría, en realidad depende. Depende del tamaño de lo que queremos crear. Nosotros, sobre todo en los temas de desarrollo, lo de sistemas, la gente que somos desarrolladores de sistemas, muchos nos acercamos a conversar con el funcional, ¿no? El analista funcional, el que nos dice qué es lo que quiere. Nosotros, como no somos muy ingenieros, pero no somos sabios, estamos preguntarle y decirle, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Yo sé cómo se hace, o sea, sé cómo se hace, pero no sé si el resultado que yo puedo aplicar es lo que tú necesitas. Enséñame, ¿cuál es la fórmula? ¿No? Muchos quieren lo perfecto, ¿no? Es como si pretendiéramos que a ver, digamos que Amazon al comienzo, Amazon ahora, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jeff Bezos hubiese dicho, quiero vender por internet y llegar a todos los países con una distribución, incluso hasta por drones, en las casas de todas las personas? Bueno, el señor nunca hubiese salido de su garaje. ¿Sí? Entonces, de ese año a hoy ha pasado una etapa de evolución. Han habido muchos ciclos de gestión donde se plantearon inicios, planeamientos, ejecuciones, monitoreos, controles, cierres. Y fue avanzando. ¿Sí? No pretendamos que un tema de gestión en un proyecto siempre llegue a lo perfecto. Acotemos y pensemos, ¿cuál es el producto mínimo viable que nosotros necesitamos para llegar a la meta? Por eso les ponía acá un poco de volumen, ¿no? Se necesita mucho análisis. Bien, podemos analizar todo el esquema completo y resolver. Pero eso es necesariamente lo que queremos. Queremos un Ferrari, pero tenemos ruedas de skateboard. Es tal, empezamos con las ruedas de skateboard y que el patín ande. Después pasaremos a bicicleta y después a moto y después a auto y después llegamos al Ferrari. ¿Sí? No planteemos en que en la primera etapa de inicializar y plantear esté enfocada al Ferrari. ¿Sí? Por eso le ponía un poquito de volumen acá, ¿no? Supongamos que lo máximo es lo perfecto, lo mínimo es lo débil. No hagamos tampoco las cosas por hacer, ¿no? Pensemos, seamos ambiciosos en los temas del proyecto, pero sin superar de repente nuestras expectativas iniciales. Si tenemos la fuerza para hacerlo, hagámoslo, ¿no? Pero acotemos y seamos sinceros con lo que nosotros tenemos que, a dónde tenemos que llegar. Bueno, como ven, ¿sí vale la pena hacer todo esto? Como decíamos, depende. Hay artefactos que en el camino no se van a utilizar. ¿Sí? De repente hay un gráfico que sobra y no se va a utilizar. Si ese gráfico no sirve para explicar, simplemente no sirve. ¿Sí? Si un planeamiento, un flujo, no suma, no sirve. Y acotemos con un bonsai, ¿no? Más bonito es el bonsai cuando está podado que cuando está todo, con mucha mata, ¿no? Entonces, para implementar justamente un proyecto de este tipo, y en realidad todos, ¿no? Sensibilicemos justamente eso. Gestión. Seamos honestos con nosotros mismos, ¿vamos a llegar? Sí, paso a paso. ¿Tenemos que levantar información? Sí. Todas las personas que estamos dedicados a desarrollo, análisis de desarrollo, sí tenemos que levantar información. No porque seamos muy expertos en alguna herramienta, significa que podemos crearlo todo. Por ejemplo, si nosotros necesitamos visualizar los KPIs de ventas de una fábrica o el proceso de producción de una fábrica, el simple hecho que yo pueda saber un poco de base de datos y un poco de Power BI no me hace experto en el negocio. Podemos pretender que de repente darle una solución a los directivos sin haberles preguntado cuál es su negocio, sin haberles entendido. Entonces, eso va, ¿no? Es necesario levantar información de los grupos de interés. Tenemos que hacer seguimiento y medición. Nosotros no hacemos el seguimiento. Hacemos, sí, la construcción. Medimos nuestros resultados, pero haciendo la comparación con los resultados que se quiere que en este caso, que nos han contratado, o de los grupos que están interesados en que nuestro proyecto tenga un resultado adecuado, ¿sí? Satisfactorio a medida de las expectativas, ¿no? Obviamente lo que hablábamos, ¿no? La mejora continua, capacitar a nuestro recurso humano. Hay de repente casos de uso en los cuales
no dominamos el tema y hay que capacitarlos en herramientas o cuestiones muy específicas, ¿no? Dar espacio justamente a la innovación, estar abiertos a eso, ¿no? Siempre pensar en ser disruptivos, estar siempre fuera de la caja, romper un poco el esquema cuadrado que tenemos mucho de ciencias, romperlo, ¿no? Y pensar un poquito más allá. ¿Cómo pensaría de repente en el caso de una plataforma educativa, un niño de 10, un joven de 15, 20, de 30 o un adulto mayor de 80? ¿Todos tienen que entenderlo? Seguramente que sí. Y como decíamos, no optar por realmente lo necesario. Necesitamos esto, sí, necesitamos lo otro, no. No perdamos tiempo, porque el tiempo es oro, el tiempo es costo. Y no desarrollar justamente instrumentos que no vamos a utilizar. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Es lo que quería compartirles un poco, en que en realidad el tema de pandemia no tiene por qué ser el gran monstruo. Yo creo que, si bien es cierto, muchos de nosotros conocemos personas que hemos perdido en estas etapas, hablando simplemente de temas técnicos, hemos avanzado bastante. Adelante, ingeniero Soriano. Gabriel, muchas gracias por la disertación. El Wow Gurú, Escuela Digital, ¿no? Y te agradezco bastante la exposición. A ver si hay algunas preguntas de los participantes. Vamos a ir percibiendo esto. Más bien, yo sí tengo esta evolución, pues se ha dado en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y ahora más metidos en los sistemas educativos. Te comparto como anécdota, yo aparte del colegio, yo me dedico al comercio exterior como más de 30 años de mi vida. Me dedico a la exportación. Y me acuerdo que para mí una novedad, estoy hablando del año 95, 96, fue en una sociedad sacar catálogos digitales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sacaba 500.000 de catálogos cada 3 meses, que no es nada para un mercado tan grande como es el norteamericano. Entonces, porque Sears sacaba 5, ¿no? Entonces, con eso te hago la diferencia de lo chiquito que éramos a un mercado tan organizado como el norteamericano. Pero cuando llega en Internet, pasó un fenómeno totalmente impresionante. Y el primer fenómeno que sucedió, creo yo, es que en Estados Unidos, lo viví de cerca, es que el Internet lo que buscó es quitarse a los grandes mayoristas. Y se los quitó. Hubo una crisis tremenda. Se los echó abajo y ellos reducieron los costos de los predios, mejoraron el margen a los proveedores y mejoraron sus márgenes de ellos, porque ellos se volvían la ventana mayorista, no, ya no necesitabas un mayorista. Pero esto comenzó a evolucionar de tal manera que nosotros ahorita ya todo lo hacemos digitalmente, al extremo que también hemos sacado sistemas en el cual hay gente que se prueba la ropa virtualmente, ¿no? Claro, claro. Se prueban las joyas, los aretes, y tenemos una venta que funciona bastante bien, ¿no? Se virtualizó todo, ¿no? Todo te escanea la cara, todo te del cuerpo, y tú puedes tener ese nivel de contacto en el cual, en el nivel de comercialización, creo que sí, hay cosas que fallan, ¿no? Es el tema de la calidad, fallan con decir cosas, pero el contexto de cómo haces el negocio, creo que sí evolucionó, ¿no? Como también el caso de que hay una empresa que vende calcetines que se hizo famosa en Estados Unidos, ahorita me acuerdo su nombre, SOC, no me acuerdo ahorita que sacó un tema en internet que vende millones de medias para gente importante, porque un día sacaron una foto que el presidente del Banco Mundial se fue a una mezquita, se sacó el zapato y le encontraron un hueco Ya recuerdo eso. en el dedo. Y a través de eso, bueno, nadie supuso pues, que el presidente del Banco Mundial pues no tenía para comprarse las medias, ¿no? Sino la suposición era que era un hombre tan ocupado que no tenía tiempo para comprarse medias. Para cambiarse las medias. Dice comprar, entonces ellos sacaron un servicio de libre que te mandaban cada 3 meses ¿no? ¿Cómo se llama? Media docena de calcetines. Han funcionado de una manera importante.
Y bueno, y antes de la pandemia en mi oficina las reuniones eran virtuales. Pero yo sí siento que hay algo que sí no se puede. Yo creo que debe ser mixto. El contacto humano es importantísimo, ¿no? De todas maneras, Correcto, para correcto. resolver temas que yo creo que sí, pues a veces eh, hay momentos en que inclusive trajo un tema de comercio exterior y cooperación y sí, el contacto humano es importantísimo, mirar los ojos, las caras, los gestos, las reacciones, que a veces el Zoom no lo puede hacer. Y luego cuando ya delegas funciones, el tema corre y fluye en este tema, ¿no? Entonces, pero sí es a veces importante y en el tema educativo, los que somos a veces docentes y tenemos que dictar clases, tenemos ese contexto de tener, de tener que lidiar con los profesores, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Sí. Y, ¿no? Entonces, normalmente antes dictabas clases y los alumnos a veces tenías que ordenarlos, dar una metodología de clase porque estaban con los celulares mirándolos. Ahora tú por la pantalla no sabes si está con, está con los No se celulares, sabe, ni exactamente. sabes qué están haciendo, ¿no? Exacto. No sabes, ¿no? Entonces sí creo que eso pues va, yo creo que sí, hay un tema en la cual sí creo que el tema entra, pero yo creo que hay un tema del contacto humano que siempre creo que va a estar, siempre va a estar dentro de este criterio. Ahora, yo te hago una pregunta, para ti, ¿esto hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿tú cuál crees que es la perspectiva de futuro? ¿No? Es decir, hasta dónde podría llegar este alcance que tú has hablado de que vas a tener un avatar, como un avatar acostado al lado de tu carpeta, ¿no? Y que es totalmente eso verosímil, ¿no? Ya no es Así un es. tema que no sea cierto, pero tú, ¿cuál crees que sea ya el alcance, ¿no? A todo nivel, ¿no? En ese tema, ¿no? Lo que es importante es que el rol del profesor nunca va a cambiar, Ujú. ¿no? Es lo que le estamos dando. O sea, siempre va a haber grupos que estén dispuestos a enseñar y siempre va a haber gente que va a necesitar aprender. O sea, nosotros como sociedad no vamos a dejar de aprender nunca, ¿no? Siempre va a haber alguien y algún concepto en que compartir. El tema es bajo qué medio vamos a hacerlo. Yo soy de la idea de que mientras no se pierda el ingrediente humano, el ingrediente social, cualquier medio que se utilice va a ser correcto, ¿no? Va a ser importante que en algún momento haya una interacción física y eso es necesario porque somos humanos, no somos robots. Así es. Pero justamente la tecnología lo que hace es simplemente salvar las distancias, ¿no? Salvar un poco de tiempo. Uno de nosotros creo que hemos tenido la posibilidad de estudiar un poco más porque ya no perdíamos tiempo en el tráfico, ¿no? Así es. Entonces y ya la concentración estaba en casa, ¿no? Entonces, esto en realidad tiene para rato. Yo creo que no hay fin. No, Los medios van a ser mucho más adecuados sí, posiblemente, ¿no? claro, más adecuado. Y mira, te ves, yo recuerdo que para en mi oficina cuando comenzó esto, antes de la pandemia, nosotros, nuestro medio de comunicación era el Skype, ¿no? Y para nosotros cuando salió el Skype era lo máximo, ¿no? Y en este tema de la pandemia, Skype desapareció, Así ¿no? es, así es. Y Zoom se posicionó, que sin nada está dicho, ¿no? Y obviamente tú puedes decir, oye, Skype fue el que invirtió, en el que visionó, ¿no? Este tema del mercado, lo vio con mucho tiempo, pero al fin y al cabo hay alguien que lo adaptó pues a una Así necesidad es, inmediata y lo así es. midió de forma inmediata y lo logró, pues, ¿no? Y el otro con todo el tema, que fue el padrino del tema, lamentablemente no pudo coronarlo, ¿no? Y yo todavía tengo mi Sky de recuerdo por acá y ya pues Ah, nadie por ahí usa el anda, sí. Sky. Sí, ya nadie, es un dinosaurio el Sky de vez en cuando me manda mensajitos, no te olvides de cargar tu teléfono si quieres por acá, ¿no? Sí, correcto. Pero ya no está por ahí. Vamos a ver, ¿quién dice acá una pregunta? Según Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, se perderán empleos y el reemplazo de muchas carreras por entrada de la inteligencia artificial. En los próximos años, pregunto, ¿valdría la pena aprender algún diplomado o cursos IA, ¿no? Para nosotros, ingenieros, para estar preparados para el futuro y ya cercano? A ver, hace 100 años no existían las carreras de pilotos de aviones de combate, ¿ya?
En algún momento, durante la época industrial, incluso es más, hay una serie que lo pinta tal cual. En la época de los telefonistas, cuando había las señoritas que se conectaban los cables unos con los otros, llegó un aparato que las reemplazó. Y ellos decían, vamos a perder mucho empleo. No, en realidad no. Lo que sucede en el tiempo es que en realidad se van adaptando a las profesiones. Los humanos como tales no vamos a ser reemplazados por ningún tipo de autómata, sino simplemente vamos a adaptarnos a la situación y se van a hacer nuevas carreras que seguir, nuevas cosas que aprender. Hace 20 años hablar de inteligencia artificial era un tema de sci-fi, ¿no? De ciencia ficción. ¿No? Ahora no. Ahora para descubrir datos simplemente lo necesito. Para detectar comportamiento de mercado, necesito de inteligencia artificial. Entonces, necesito inteligencia artificial, necesito conocer de ciencia de datos. No se entendía mucho qué cosa era, por ejemplo, el uso de los datos en Big Data para detectar el churn, ¿no? O sea, la fuga de los potenciales clientes, ¿no? Entonces, eso hace 20 años simplemente no se escuchaba. Tengo la suerte, y muchos de nosotros estamos acá, de haber visto las primeras computadoras en casa, ¿no? Las 8088, ¿no? Las 286, las 486, ¿no? Y que íbamos a pensar que de repente íbamos a poder, pensar de repente que íbamos a poder comunicarnos un jueves casi a las 9 de la noche, casi 30 personas en simultáneo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que aprenderlas, simplemente hay que estar un poco, como lo decía en la exposición, hay que pensar un poquito fuera de la caja, a ver qué se viene, porque en realidad todas las carreras evolucionan y hay siempre nuevas cosas que aprender en cada uno. Sí, bueno, un tema sí, muy, muy importante. Ahora, yo creo que en el tema, bueno, la inteligencia artificial obviamente está explorando temas de los propios cerebros, ¿no? De una manera cuantitativa, ¿no? Entonces, y va a ser una herramienta de apoyo para muchas disciplinas. Lo está usando ahorita la oncología, también el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero todo es basado en la información que el hombre le puede dar, ¿no? Es decir, ¿no? Hace el match, ¿no? Inclusive de toda la información, como hicieron con la partida de Jerez con el campeón mundial ruso, que al final le ganó la computadora, ¿no? Pero la información, los algoritmos son hechos por seres humanos, ¿no? Que preparan. Es decir, yo el otro día dicté una clase de posgrado en referente a la logística, ¿no? Y comencé con una fórmula de velocidad, espacio y tiempo, que es la fórmula de física, y la comencé a derivar y comenzó igualmente son los stocks, y luego entras y llegas a un algoritmo, pues, ¿no? Y si formas todos los algoritmos, ya pues creas tu propio contenido, ¿no? Y lo vas cargando y esto va creando el conocimiento, ¿no? Pero hay otras partes, y aquí creo con lo que obviamente el tema, como que decía Gabriel, hay un tema que es irreemplazable, ¿no? Que es el contacto humano. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos explotado el 100% de nuestro cerebro, ¿no? Solamente hemos explotado el 20%, y creo que Einstein el 25%, y es un genio, ¿no? Lo que pasa en otra parte del cerebro sigue siendo todavía una incógnita, y es un árbol de Navidad que las neuronas todavía no se han encendido, ¿no? Y personalmente yo sigo pensando en este tema que estamos en una evolución emocional, ya terminaron la evolución de los dinosaurios, ¿no? Ya, ¿no? Y la evolución arqueológica ya terminó, y ahora estamos en una evolución emocional, y que y el tiempo se va a demorar todo el tiempo del mundo. Así como tuvo miles de millones de años para lograr lo que somos nosotros, van a pasar otros miles de millones de años para que el ser humano desarrolle esta parte emocional. Y yo creo que la inteligencia artificial se va a quedar pequeña también. Es decir, es posible, pero hay algo que considerar. En realidad, en el tema, por ejemplo, educativo, existe lo que se llama las inteligencias múltiples. Todas las personas tenemos, bueno, la teoría dice que tenemos alrededor de 8 inteligencias distintas. Una de ellas es la artística, otra es la musical, otra es la técnica, y etc., ¿no? Si bien es cierto, los que nos hemos dedicado a la ciencia, a decirlo exacta, ¿no? Tenemos cierta inteligencia emocional, cierta inteligencia desarrollada, ¿no? Emocional sí, es otra de las inteligencias, ¿no? Entonces, pero de repente no sabemos qué tan artistas somos, porque en realidad dentro de justamente ese proceso cognitivo que conversábamos al comienzo,
uno de esos etapas no ha sido motivada. Nunca de repente le han dicho que puede pintar. Y nunca lo ha experimentado, entonces no lo sabe. El desarrollo simplemente del cerebro va simplemente a motivar todas esas capacidades que podríamos tener de manera potencial. Claro, ¿no? Y además que cada persona aparte creo que tiene su temperamento, su personalidad, y eso suma a otro tema. Entonces ahí le tienes que dar ese tipo de cualidades que pudiera ser. Yo siempre cuento una anécdota. Mi hija ya es adulta, es profesional, pero cuando era niña, yo me acuerdo en aquella época, estaba en el nido y la quise poner en un colegio de mujeres. Y la psicóloga del nido me llamó y me dice, ¿qué iba a hacer? Y me dijo, no, le pregunté, ¿por qué le va a hacer ese daño a su hija? Y yo le dije, señorita, disculpe, por favor, mi hija, la verdad, que su hija compite consigo misma. Y si la hace que compita con mujeres, muere. Hágala competir con varones. Yo me quedé impresionado, pues no, nunca escuché a alguien que me puso en una realidad y me dijo, y me explicó las características emocionales de ella. Entonces la metí en un colegio mixto y jugaba fútbol, ¿no? Competía con varones y ahora es ingeniero civil, no me sorprende, ¿no? Entonces, pero si yo hubiese cerrado ese espacio, ¿no? Capaz cerrabas ese destino de libertad que tienes y capaz a veces los seres humanos, y la parte emocional, frustramos muchas cosas, ¿no? ¿No? Frustramos muchas cosas porque en el momento indicado, en el periodo indicado, no fuimos lo suficientemente libres para poder tomar o hacer decisiones, ¿no? Y eso lo ves a montones, ¿no? Lo ves a montones, así ¿no? Es, así es, ¿No? así es. Sí, el otro día me encontré con un grupo de amigos, mira, yo no soy nada joven, ya tengo demasiados años, y recuerdo que fueron mis amigos que yo tenía 15 años, ¿no? Recién 40, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco más. Cuando nos vemos seguimos siendo los mismos. Nada hemos cambiado de temperamento, pero las características emocionales que tuviéramos han definido lo que somos en la vida. Eso no ha Así es, cambiado. así No es. ha cambiado en nada, definieron, ¿no? Si eras introvertido, callado, puedes ser un buen profesional, pero tu espacio es chiquito. Cada uno va desarrollando y aquí es la parte emocional, la familia, ¿no? Tiene que ver muchísimo en esta formación. Bueno, oye, bueno, yo creo que ya no te quitamos más tiempo. Oye, Nada, bueno, este tema es apasionante y creo que ya nos estaremos viendo próximamente. Te agradezco realmente, con gusto. Gabriel, la paciencia, el tiempo, la riqueza del tema. Realmente es un tema infinito, ¿no? Entonces, porque cómo vas adecuando esta nueva era, ¿no? ¿No? Como tú, ¿no? A los temas educativos, que ya son irreversibles, ya estas cosas no van No, a retroceder no, no, no. y simplemente que ahorita lo que tenemos que es adelantarnos cómo todo esto lo vuelves una metodología de aprendizaje, ¿no? Así es, Sí, así es. es lo que tienes que hacer ahora y cómo tienes que correr, porque todavía nos sigue ganando, ¿no? Y aquí me imagino en los próximos, ya en un cortísimo plazo de tiempo, vamos a encontrar, porque ahorita las universidades, yo veo también cuando enseño en la universidad, todo el mundo está que corre, las sílabos no saben cómo van a usarlos, ¿no? Que sí, y es una realidad que la van a seguir ocultando por tiempo, porque tienen que mantener imagen, lo que sea, pero sí, pues la tecnología se los ha comido en estos últimos meses de la pandemia y hay cosas que hay que readaptarla, ya creo que a escenarios mixtos, definitivamente, ¿no? Exactamente, ¿No? exactamente. Sí, sí. Yo lo veía, mi esposa también es docente universitaria, y me decía que ya en la universidad para el ciclo de marzo ya están sacando, han puesto en la malla qué cursos van a ser virtuales y qué cursos Ah, van a ser está bien. presenciales. Claro, y ya Correcto. lo están dividiendo, y obviamente que los cursos en los cuales necesitan más prácticas, ¿no? Son los presenciales, ¿no? Y hay otros que son más de conocimiento, ese tipo de cosas, van a ser totalmente los cursos que se van a dictar virtualmente, pero ya creo que esos escenarios ya no van a cambiar mucho, que Así digamos, es, ¿no? así es, así es. Ok, Un sistema híbrido. ese tema híbrido. Así Bueno, hay es. mucho, muy gracias, Gabriel, por tu No, sapiencia, y estamos hablando próximamente. Un abrazo a todos los ingenieros, colegas, cuídense, todavía estamos en tema de pandemia, no salgan mucho, hay Omicron por todo lado, y un abrazo grande a ustedes y que tengan una muy buena noche. muchas gracias, con mucho gusto. Chao, Gracias. Gabriel. Chao, chao. Hasta luego.